exámenes muy parecidos. Yo los invito a que vean exámenes del INASIF. Yo, porque he tenido la oportunidad, los he pedido para hacer trabajos de doctorado. Y dice, por ejemplo, entrevistan a la mujer. La mujer viene con una apariencia decente, se mira afectada, emocionalmente susceptible. Se mira que ha sido sometida a malos tratos. Bueno, ya el dictamen en sí es un dictamen a favor de la mujer y en contra del hombre. Porque después se entrevistan al hombre, pues una persona mal manejo de la ira, mal carácter, misógino le puse a ver, y digamos menosprecio de la mujer. Si ustedes leen esos dictámenes, ¿cuál sería su criterio? Definitivamente van hacia la condena. Y esto se da mucho porque los dictámenes que hace el INADIF a veces incurren en este tipo de vicio. Pero no es una práctica de ahora, es una práctica que se viene dando desde la antigüedad. Foucault es un profesor francés, sacó un libro que es bueno que ustedes lo consigan, que habla de esto, de los dictámenes forenses. Y realmente él decía, en un momento dado, los peritos fueron a los que el derecho penal les dio un gran campo de participación y muchas veces de, digamos, de que los que resuelven son ellos y ya no es el mismo juez por la llamada prueba científica, ¿verdad? Y es indudable que los peritos tienen su base en la ciencia, pero no puede hacerse la ciencia por el peritaje el único medio de prueba, porque de lo contrario, prácticamente la objetividad en cuanto a los hombres se puede ver perjudicada. Yo estoy de acuerdo que si un hombre es violento, que si un hombre es agresivo, maltratador, pues que vea la justicia penal, pero lo que no me parece es que al ser las penas tan radicales, cualquier violencia que se ejerza nunca va a poder ser menor de 5 años de prisión. Y entonces ahí estamos hablando de que se violenta la igualdad. Porque una lesión que es una falta
que no va a estar incapacitada para el trabajo de 10 días, menos de 10 días, que lo cometa una mujer contra un hombre es falta. Pero cuando hablamos de lo contrario, una lesión, un golpe que le meta a la persona, el hombre, si se va a violencia contra la mujer, ahí no hay esa división de faltas y delitos. Y entonces la falta que a la mujer sería sancionada con 80 días o 60 días de arresto, al hombre le va a costar 5 años de prisión. El mismo hecho. Con lo cual el parámetro está como muy desigual. O sea, hay digamos, un agravante más para el hombre y tal vez los que son jóvenes dirán está bien, pero las que son madres y ven que esa justicia se opera así, cuando se trata de los hijos o de un hermano, entonces vemos pues que existe, digamos, una gran desigualdad entre una clase de delitos y los otros. Y además, la violencia sexual, como les dije, vamos a verla, pero la violencia sexual se encaja en los dos tipos de violencia sexual que hay, que atentan contra la libertad sexual. Y entonces, generalmente, estos delitos se tramitan a través de la vida de las violaciones o de el abuso que contempla los delitos que atentan contra la libertad y la indemnidad sexual de las mujeres. Ahora encima también crearon una figura que vamos a ver, que es la figura de violencia económica. Léamela, por favor, la compañerita que me está ayudando. ¿Cuál, licenciada? La 8. Artículo 8. Violencia económica. Comete el delito de violencia económica contra la mujer quien, dentro del ámbito público o privado, incurra en una conducta comprendida en cualquiera de los siguientes supuestos. A. Menoscabe, límite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos patrimoniales o laborales. B. Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su patrimonio o lo pongan en riesgo o que lo eximan de responsabilidad económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza. C. Destruya o oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales. D. Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades básicas de ésta y las de sus hijas e hijos. E.
ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar. La persona responsable de este delito será sancionada con prisión de 5 a 8 años sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias. Ok. Si ustedes miran entonces los elementos de este delito, siempre está el hombre como sujeto activo, la mujer como sujeto pasivo, solo que la agresión aquí no es una agresión de daño físico o mental, sino que son acciones que afectan o que le afectan a ella, digamos, en el aspecto económico. Y están todas las que aquí se enumeran. Yo tuve la experiencia de ser magistrado eh, magistrado en la magistrado de la primera sala de femicidio, era la sala tercera, y ahí me acuerdo que teníamos presente, ustedes saben que cuando uno se casa hay un régimen económico del matrimonio, y el más usado, que es cuando no se estipula, porque hay separación absoluta, comunidad absoluta y régimen de gananciales. Entonces, si usted se casa por el régimen de gananciales, todos los bienes que ingresan a la sociedad conyugal por derecho son 50-50 de cada miembro, de cada cónyuge. O sea, si se va a dividir el patrimonio conyugal, le toca 50% a cada uno. Resulta que una señora que se enteró que el esposo vendió un terreno, pero con ese terreno compró una casa aquí en la ciudad, lo estaba demandando por violencia económica, porque decía que él le estaba ocultando información y se había dilapidado, decía ella, el dinero de ese terreno. Y el señor demostró que la cuenta la cuenta a la que él le depositaron el terreno, el dinero del terreno, fue la que sirvió para, junto con otro poco que él tenía ahí, para enganchar la casa y que el resto se quedó pagando. Entonces, prácticamente ellos estaban casados por comunidad de gananciales. Ella estaba haciendo esta denuncia cuando ya ella había hablado con un abogado para el divorcio. El colega de plano que le sugirió que metiera la denuncia para presionar al cónyuge, pero él pudo demostrar la
honestidad con que manejó el patrimonio, y entonces nosotros resolvimos que, como se hace en todos los matrimonios civiles, si usted dispuso de bienes que eran propiedad de la pareja y no entrega cuentas de ese bien, lógicamente de la parte de ella, de él, se iba a tomar el dinero que legalmente le correspondía a ella por ese terreno. Pero como él pudo demostrar que no había hecho mal uso y que ni siquiera habían llegado a la etapa de la liquidación conyugal, entonces que definitivamente no podía ser valorada la acusación de violencia económica porque no se había demostrado estas circunstancias fácticas de abuso o de aprovechamiento de la mujer, pues estaba todo perfectamente en ley. Entonces, realmente aquí estamos hablando de una violencia económica que podría encuadrarse en alguna otra forma de delito, pero encuadrarlo en violencia, si hasta la física y hasta la psicológica y hasta la sexual, pues es difícil, porque si todo eso causa un daño a la pareja, pues demostrado el daño, ella va a poder actuar civilmente contra él, embargarle los bienes, quitarle el salario, en fin. Y entonces se amplía mucho el espectro de persecución del hombre hasta en este tipo de situaciones, porque se pone como violencia algo que o es consecuencia de la física o es consecuencia de la mental o psicológica, pero que no puede ser independiente porque no sería máxime si la persona, como tantas en Guatemala, ha decidido administrar el hogar, y la otra, pues lógicamente, asumir el trabajo externo. Esas son decisiones que hoy en día las parejas a veces no pueden hacer porque los sueldos no alcanzan para nada. Pero si así lo decidieron y le está dando un tipo de vida aceptable y razonable, había que ponerse a pensar si realmente se dan estos supuestos, ¿verdad? Y si eso es realmente violencia o consecuencia de la violencia, porque si usted obliga a una persona a firmar documentos, eso estaría mejor protegido en la extorsión, que vamos a ver que no en la violencia contra la mujer. ¿Sí, don Daniel? Tiene encendido su micrófono.
David, Perdón, licenciado. Fíjese que solo le quería consultar sobre la violencia contra la mujer, ¿verdad? Porque existe un tipo de violencia psicológica. Solo por ejemplo, ¿verdad? El hombre que engaña a su mujer, ¿ok? Él la engaña. Ese es un tipo de violencia psicológica. Si ella engaña reiteradas ocasiones, si ella decide en algún momento suicidarse o intenta suicidarse, las consecuencias o secuelas que ella tuvo por ellas, él podría ir a la cárcel, porque él la engañó, ¿verdad? Entonces, yo diría, desde mi punto de vista, que tal vez es violencia psicológica. mire, yo creo poco plausible que si una mujer se entera que él la está engañando, digamos, ya tomar la decisión de suicidarse es una decisión muy personal, indicaría que hay problemas o desórdenes mentales previos. La salida ahí es el divorcio, pero hay personas en El Salvador, por ejemplo, sí está legislado que la persona que le da mala vida a la mujer puede ser vinculado como inductor al suicidio, pero eso es en El Salvador. Aquí en Guatemala no, porque realmente eso sería tanto como si ya no se quiere y él está con otra persona y ella lo sabe, lo lógico es que debieran de preocuparse por el cuidado de los niños, por la mantención de los niños y divorciarse. Pero no, digamos, no podría ser yo autor intelectual o instigador de suicidio, porque no estaría tipificado, porque no, si el suicidio no es delito, el instigador, digamos, que no le está haciendo un lavado directo a ella de eso, no podría ser responsable de eso. Gracias, Luis. ¿Quién más había levantado la mano? Licenciado, una Sí, pregunta. Por ejemplo, dentro del marco, o en dónde se podría encuadrar este tipo de violencia, de que haya una persona que amenaza de que no le gustaría que fuera a trabajar una mujer, pero la persona siempre viene y hace los trámites para poder optar a un trabajo, pero él se encarga prácticamente de, si fuera un trabajo informal, de ir a malinformar con el que va a ser su jefe o su jefa, de que no la contraten y de veras lo obtiene, de que no la contraten porque incluso le afirma a la persona de que resulta que usted no va a ser confiable porque fulano me lo dijo, en este caso su esposo me lo dijo. ¿En qué tipo de violencia se encuadraría eso? ahí sería violencia, para mí sería psicológica, porque lo que él quiere es someterla a su voluntad. Pero como está ahorita en violencia económica, también podría, inclusive las dos, porque Pero en es qué, consecuencia de la psicológica, la económica, gracias. ¿ya? Y en el Ministerio Público, como siempre está la cláusula de que independientemente de cualquier otro delito, aceptaría las dos. Inclusive le podrían poner coacción
ya sería la listura del defensor, que no pueden haber tantos verbos, o sea que una acción no puede ser tipificada tantas veces por varios delitos porque se está repitiendo la conducta descrita, o es una o es otra. Pero de entrada le pueden poner amenazas, coacción, violencia psicológica y violencia económica. Ahí va a depender mucho del abogado. Sí. Bueno, seguimos hablando. El punto que sí en el código es el delito deportivo. Si no estoy mal, en el orden normal del código, ¿qué delito continúa? Prohibición de causales de justificación. Ah, no, pero ese es en la ley de femicidio, que no se pueden alegar causales de justificación. ¿A Los qué se delitos refiere deportivos esto? serían Perdón, permítame. ¿A qué se refiere esto de causales de justificación? Que usted no puede alegar ninguna circunstancia que lo libre de responsabilidad penal. Por ejemplo, el error de tipo. Usted toda la vida creció con una formación, eh, digamos, cultural patriarcal, que la mujer en la casa y el hombre en las labores diarias. Entonces, si usted quisiera alegar eso como defensa, no se lo van a tomar en cuenta los jueces, porque ahí sí van a decir que conforme a los derechos humanos, eso no sería aceptable. O sea, esta ley es bien dura para los hombres en materia que no se les puede hacer ningún tipo de concesión, ni de excemente, ni de conmuta, ni de nada. Pero ahora regresémonos al código. Claudia, ¿qué artículo tocaría del código? el 152 delito deportivo, doctor. Eso realmente no es un delito que se dé mucho, se los dejamos a estudio personal, porque realmente no se da mucho y no vale la pena perder tiempo en él. Siguiente. Están los eximentes y de ahí nos vamos al capítulo 7 de la exposición de personas a peligro. Ok. Léame el primero de esos. El 154, abandono de niños y personas desvalidas. Quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviere bajo su cuidado o custodia será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiera puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Ok, ahí estamos hablando del primer delito omisivo. Es decir, aquí no hay que hacer, sino que hay que dejar de hacer. Si usted descuida a un menor, a una persona desvalida, que usted tiene bajo su responsabilidad, va a cometer, no por hacer, sino que por dejar de hacer, un delito. Si no le pasa nada a la persona, va a tener una pena. Y si le pasa algo a esa persona,
la pena se agrava. ¿Por qué? Porque usted está en deber de garante. ¿Sí? Licenciado, pero ¿cuánto tiempo podría tomarse como abandono? Porque yo he visto casos en los que, no sé, alguna mamá le gusta irse de fiesta y deja a los niños, incluso deja a niños de 9 a cargo de sus hermanos de 5 y 3 años, pero estamos hablando de que se fue desde las 6 de la tarde y regresó mañana a las 9. Los dejó toda la noche aparentemente en la casa. Incluso le dijo al grande que les calentara la cena, que corre peligro un niño. Ahí no está causando abandono, si viene una vecina y se da Es abandono. El abandono, digamos, generalmente se descubre cuando se da un resultado. Pero si digamos, la Procuraduría del Menor mira que la mamá se va y deja a los niños bajo llave en la casa, ahí hay delito de abandono. Porque ella tiene el deber de garante de cuidar a los hijos. Y entonces se da un caso de abandono y por eso es que hay mucho problema con los menores por eso. Pero y si el caso fuera de que los papás tuvieran que trabajar y por necesidad dejaran, en este caso porque el grandecito resultó o se demuestra responsable, aún así está cometiendo delito de abandono, siempre tendría que haber un adulto a cargo de ellos. Sí, porque muchas veces se comete eso, cuando van a trabajar. Lo que pasa es que es un delito de omisión. Es un menor cuidando a otro menor. Pero no, el delito está en los padres. Porque quien tiene el deber de cuidarlos son ellos. Si ellos no tienen quien los mire, la abuelita, tendrían que llevarlos a la casa del niño o algún lugar así para que velen por ellos. De lo contrario, hay riesgo de cometer ese delito. ¿Y cómo se eximiría eso? ¿Que el mayorcito tenga cuántos años para ya justificar desde 14 o 12 años? ¿O no se puede? ¿Tiene que ser siempre un mayor de edad? Tiene que ser mayor de edad. Gracias, Liz. Porque los menores de 17 tienen derechos, pero no tienen obligaciones. En ese sentido. O sea, a ellos se les reconoce ciertas libertades. Libertad sexual, libertad de contratación. Pero inclusive para una compra de una casa o algo, no la pueden hacer siendo menores de edad. ¿Sí? ¿Bien? Buenas tardes, licenciado, con una consulta. ¿El delito se cometería hasta que los niños tengan alguna lesión o muerte o desde el momento? No, desde el momento en que los abandonan. Ok, gracias. Porque son delitos de peligro que se agravan con el resultado. O sea, en estos delitos de abandono es el peligro lo que se sanciona. Si además del peligro se diera un resultado dañoso, la pena se agrava. El siguiente, por favor, Claudia. Sí, licenciado. Artículo 155. Abandono por estado afectivo. La madre que impulsada por motivos que ligados últimamente a su estado le produzcan indudable alteraciones psíquicas, abandonare al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con prisión de 4 meses a 2 años. Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Fíjense que ustedes que este delito está muy relacionado con el de femicidio. La diferencia es que en el femicidio la madre causa la muerte y en el abandono
no causa la muerte, pero sí lo abandona. Pero, Licenciado, querrá decir infanticidio, disculpe. ¿ah? Querrá decir infanticidio, me confunde un poco que sea femicidio. No es relacionado con el infanticidio. Sí, infanticidio. Gracias. Sí, o sea, ¿se acuerdan que vimos que es la figura con los mismos supuestos? Que por su estado mental del embarazo o el parto diere muerte al hijo, dice el infanticidio, de que nace a las 72 horas. Aquí no le da muerte, pero lo abandona. Ahora, para ver si es infanticidio o es abandono por estado afectivo, hay que tomar en cuenta dónde lo abandona. Porque si yo lo voy a dejar a un basurero, inclusive escondido en la basura, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiere desaparecer el bebé, que no lo ve. Quiere Matarlo. matarlo. En cambio, si yo lo voy a dejar a una iglesia y toco la iglesia, toco la puerta y me escapo, pues ahí es abandono. Si yo lo voy a dejar con unos señores que yo sé que son responsables y lo dejo ahí, estoy abandonándolo. Claro, puede ser, digamos, que por el tiempo en que abran la puerta o por el tiempo en que le dé un resfrío o una neumonía y se muera, pero eso ya son circunstancias ajenas. Salvo que sea Moisés, si yo abandono a un niño en un río de agua turbulenta, ¿qué es lo que quiero hacer? Matarlo. Porque la intención se mira en las condiciones en que ellos lo dejan. Se ve en la prensa que encuentran a niños en basurero en los hospitales. Entonces ahí lógicamente no es que los quieran abandonar, sino que prácticamente lo están condenando a la muerte. Mirna González. Licenciado, buenas tardes. Digamos, ¿qué sucede en el caso de los niños que, por ejemplo, sus padres están en un extremo de la calle y ellos están pidiendo dinero en el otro extremo de la calle? ¿Eso se puede considerar como abandono también? Sí, pero es el abandono. Y ahí hay un delito más grave porque muchas veces los niños no son de las personas que los están cuidando, sino que ellos alquilan a los niños para explotarlos. Ese es un fenómeno que se llama trata de personas. Ahora, si son los mismos padres, hay un abandono. ¿Sí? Daniel Alejandro. Buenas noches, licenciado. Me surgen dos dudas ahí. ¿Eso sería explotación infantil, el delito? Y la otra es, ¿la pena caería sobre los padres o sobre las personas que lo están explotando? Porque ese caso que usted comentaba, yo he oído varios de esos que, por ejemplo, van con ciertas personas de escasos recursos, le dicen, mire, alquíleme y le voy a dar 50 quetzales a cambio que esté ahí, y se los llevan a los semáforos a pedir dinero. Sí, por eso. La explotación infantil como delito se encuentra inmersa en la trata de personas, que es un delito más grave. Ahí son responsables los dos, los padres que alquilan y los que lo alquilan. Los dos son responsables porque uno evita el deber de garante y el otro lo explota en sí. Pero sí hay responsabilidad para tanto los padres como
los que, digamos, se inducen a ese pacto. Ahí van a ver cuando veamos los delitos de trata de personas, cómo ese es un negocio redondo. Don Juan. A la orden, Lick. También se ven los casos de migración, ¿vale? Que pasan aquí por nuestro país. Siempre iban como gancho, como no sé cómo lo llamaría yo, a los niños ahí, como que, no sé, es un medio para ellos, pienso yo, para que los traten bien, para que los favorezcan, no sé. Es algo psicológico, pensaría yo, porque hay personas que sí les dan por el mismo hecho que llevan un niño, ¿va? ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? o sea, digamos, llevar a los niños puede servir hasta para pedir, digamos, algún beneficio de asilo o algo así, siempre que sean suyos. Exacto. Pero a veces no llevan, no los llevan legal. Están muchos casos ahí. Ajá. Pero así es. Sí. Gracias. Entonces, ese abandono afectivo, yo les sugiero que vean ustedes siempre las circunstancias del hecho donde lo abandonan. Porque si lo matan directamente, es infanticidio. Pero si lo abandona, dependiendo del lugar donde lo abandona, también puede ser infanticidio y no abandono afectivo. Porque el abandono afectivo implica el deseo de que el niño subsista. Una estación de bomberos, por ejemplo. Si el niño va a tener poca o ninguna posibilidad de subsistir, eso es prácticamente un infanticidio. Vamos entonces, hasta aquí vimos, me corrige Claudia, ya los delitos contra la vida y la integridad de la persona. ¿Qué título nos toca ahorita? En el código. Los delitos contra la seguridad de tránsito, del capítulo 8. No, pero esos también vamos a dejarlos porque realmente vamos muy atrasados. Entonces seguirían los delitos contra el honor. Ok, vamos a entrar a los delitos contra el honor. Y para eso vamos a empezar diciendo ¿qué es el honor? La reputación de las personas podría entrar como un elemento. La reputación de las personas, bien, ese es el honor objetivo. Pero también tenemos un honor subjetivo, que es, digamos, nuestra dignidad personal, nuestra autoestima. Hay objetivo y subjetivo. Y entonces, siempre la ley protege a ambos. Y entonces tenemos, vamos a verlo aquí, permítanme.
¿Se mira ahí la presentación? Sí, Sí, licenciado. sí. Sí, licenciado. Estos delitos son contenidos en la famosa calumnia, injuria y difamación. La calumnia, fíjense pues que no es tan sencilla como la gente cree. Es una falsa imputación de un delito de los que dan origen a procedimiento de oficio y el responsable por calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200,000 quetzales. Entonces, si yo le digo a una persona, sos un ladrón, lo estaré calumniando. Pienso que sí. Sí, licenciado. Porque no hay pruebas de eso, ¿verdad? Sí, porque no hay pruebas. Fíjense que cuando se dice calumnia, se dice falsa imputación de un delito. Y cuando hablamos de falsa imputación, tenemos que contextualizarlo como que le estuviéramos haciendo una acusación que es una imputación penal. Porque vos tal día, a tal hora, violaste a fulanito, aprovechando que estaba solo con ella en su casa. Ahí prácticamente estamos haciendo una imputación. Lógicamente, se supone que es un delito que da lugar a procedimiento de oficio. ¿Qué delitos dan lugar a procedimientos de oficio? Todos aquellos delitos que sean de acción pública. Para ver cuáles son delitos de acción pública, tienen que irse al artículo 24 de su Código Procesal Penal. Porque ahí nos dice, hay delitos de acción pública que son de oficio o de instancia particular, y hay delitos de acción privada. Entonces, calumnia, difamación o injuria son delitos de acción privada que solo pueden ser perseguibles por el agraviado. El Ministerio Público no los puede perseguir de oficio. Pero para que se dé la calumnia, usted le tiene que imputar a la persona un delito que da lugar a los procedimientos de oficio. Ahí hay un montón. Violación, asesinato, homicidio, lesiones, estafa, robos. Todos estos delitos son de acción pública, de procedimiento de oficio. Pero tiene que dar más información, no solamente sos un ladrón, porque ahí no está configurada la calumnia. Tiene que estar más estructurada la acusación, la imputación que requiere la ley. Si yo les digo a ustedes,
sos un calumniador, habrá delito de calumnia. Pero debe dar el motivo por el cual está diciendo eso. No, porque los de calumnia son de instancia particular, de parte. Entonces todos los delitos de parte no constituyen calumnia. Por eso es que lo primero que van a hacer ustedes hoy es ir a su código procesal penal y ver los artículos 24 y toda su progenie. O sea, 24 bis, 24 ter, 24 quater, y los van a agregar al final de su código. Porque ahí está la lista de los delitos que son dependientes de instancia de parte, que por esos delitos no se puede hablar de calumnia. Y todos los que son de instancia particular, que tampoco se puede hablar de calumnia, sino que todos los demás, que es la gran mayoría, son los que dan lugar al delito de calumnia. Y tiene que ser una falsa imputación, porque si usted tiene pruebas para decir, usted tiene pruebas para demostrarlo, en el artículo 160, que es una excusa absolutoria, nos va a decir: si el acusado de calumnia queda exento de toda responsabilidad si prueba que lo que dijo es cierto. O sea, si él sabe y él tiene pruebas de lo que dijo, entonces ya no es calumnia, sino que queda exonerado de ese delito. Vamos a ver, con compañero Tul, David. No, licenciado, justamente acabo de resolver lo que iba a consultar, porque en el artículo 24 cuarto dice violación y revelación de secretos, pero si yo tengo pruebas del secreto que estoy revelando, entonces sería inimputable mi persona, ¿verdad? No inimputable, o sea, exenta responsabilidad personal, pero es, digamos, si usted tiene pruebas de que él efectivamente reveló un secreto. O sea, usted lo acusa, pongamos, es que vos cuando estuviste en Campero te aprendiste la receta y la diste. Ese es un secreto comercial. Pero si usted tiene pruebas de un correo en que él mandó la receta, estaría libertado de calumnia en caso de que, pero como es digamos, un delito de instancia de parte, no sería posible la calumnia porque solo son los delitos de acción pública, de conocimiento de oficio. ¿Ya? Licenciado, ¿podría acusar a alguien de calumnia? Por ejemplo, el hijo de alguien. Yo le cuento a mi amiga que mi hijo no es de mi esposo y ella después lo revela. Y después hasta hacerme un alboroto en el que el padre le hace la prueba y resulta que sí, no era. Ahí ella queda queda exenta porque se demostró que ella no estaba mintiendo, sino que se supo la verdad. Por ponerle un caso así, ¿no? Primero, pero es que eso es más civil. Ah, ya. Sería particular en ese sentido, ¿verdad? Sí, no, eso no es. ¿Ya? Eso es más civil que penal.
tiene que haber otro delito que vayamos a ver que sí sea de conocimiento de oficio. Herbert, ¿Sí me escucha, licenciado? ¿sí? Sí, una pregunta. Dice casi no le entendí cuando se platicó del artículo 24. No sé si es del Código Penal o del Código Procesal Penal. Que yo lo tengo por acá y solo me aparece el artículo 24, acción pública, oficialidad. Sí, hasta pero ahí, es que es el pues yo no escuché 24 y su progenie. O sea, está el 24 bis que nos dice que habla de los delitos de acción pública, el 24 ter que habla de lo de instancia particular, el 24 quater que habla de los delitos dependientes de instancia de parte, que esos ya no los conoce el Ministerio Público, sino que solo el agraviado. Y entre estos están la calumnia y todos los delitos contra el honor. ¿Ya? Fíjese que tengo por acá abierta la ley, pero solo me aparece el artículo 24 y no me aparece en El el donde Código usted Procesal Penal. practica. Ajá, no sé si estará desactualizada esta, que solo me aparece Te el digo artículo que está 24, actualizada porque numeral. el Sí, ¿verdad? 24 tiene bis, tiene ter y tiene quater. Ok, listo, ese voy a buscarla nuevamente. Le agradezco mucho, muy Pero amable. ve, yo les mandé una compilación de leyes penales y ahí están todos los códigos más actualizados. A principio del curso les mandé esa su compilación, les mandé la Constitución, les mandé los pactos de los que hicieron la primera tarea. Para ahí los encuentran 24, 25. Página 85 de esa compilación. Muy amable, Lick, muy fino, gracias. Código Procesal Penal actualizado. Bueno, entonces quedamos. Calumnia requiere una acusación falsa de un delito perseguible de oficio, o sea, una imputación falsa, pero más sustentada de un delito perseguible de oficio, y de acuerdo al siguiente artículo, si usted puede demostrar la veracidad de esa acusación, queda exento de responsabilidad penal. ¿Ya? Licenciado, entonces la calumnia y un delito de oficio sería algo así como que yo acuse a alguien porque mi hija me contó que él la manoseó y empiecen a investigarlo, pero después resulte de que incluso mi hija estaba mintiendo porque el muchacho no le hizo caso. Pero todo eso se hicieron averiguaciones, esa sería una calumnia, donde Sí, quede que él no le hizo nada y fue puro chisme, ¿verdad? Ahí sí, sería una calumnia. sí, ahí Gracias, sí sería una calumnia. ¿Verdad? Y usted, creyéndole a su hija, lo va a acusar, y ya cuando se hacen las pruebas de ley, no es cierto lo que dijo su hija, o ella misma se retracta, y entonces
usted queda como calumniador. Don Daniel. Licenciado, una consulta. Actualmente, fíjese que yo, una conocida, por ejemplo, dijo que su hija desapareció, su hija de 14 años, se desapareció como 4 o 5 días acá en la zona 11 y dijo de que, por ejemplo, se la habían llevado unas personas y que bajo engaño, que supuestamente se la habían querido llevar. Primero empezó con esto, que se la quería llevar para Estados Unidos y que no se le habían ofrecido llevársela y resultó que estaba en la frontera de Honduras. Ahora, el problema es que ella no puso la denuncia, porque ella tenía que haber procedido a poner la denuncia, según yo, tanto como a la PGN, a las autoridades. Después dijo de que se había ido con unos amigos, que los amigos la habían inducido, pero en ningún momento pusieron la denuncia. Ahí corre eso. Pueden, por ejemplo, decir a las personas que nombraron, decirle a sus amigos de la patoja, que supuestamente eran también menores de edad, pueden los papás de los jovencitos decir que la señora calumnió. Si ella dio los nombres. Sí, ella dio nombres. El problema es que los patojos estaban aquí en su casa. Sí, podría ser calumnia. Oh, yeah. Sí, pueden enderezar la acción, solo que eso lo tienen que hacer los propios padres en contra de la señora. Ingrid Yesenia. Gracias, Alex. Sí, ese tema del compañero anterior, también tengo entendido que la señora indicó que la escuela la había citado a las 10 de la noche para ir a mover muebles y que de ahí es de que se la habían llevado y que ella hacía responsable a las maestras. Esa también, digamos, si dio nombres, que con verdad o nombres también comete esa calumnia. Esa calumnia. Sí. Sí, porque creo que es el mismo caso que andaba en las redes sociales. Y sí, cabrón. Entonces ella primero... El problema es que ninguna escuela va a abrir a las 10 de la noche para empezar. Entonces, ¿qué madre va a creerle a su hija? ¿Qué madre le va a creer que su hija a las 10 de la noche va a ir a arreglar escritorios? Es correcto, o sea, fue incoherente porque desde el momento que ella dijo, yo lo vi como falso, yo dije, la niña se había ido, se escapó porque creo 14, 15 años, digo, la niña se había escapado con un patojo, porque ella decía literalmente que ella había ido a mover escritorios a una escuelita porque como ya se aproximaban las elecciones y la maestra les valía puntos o algo así, y que de las 10 de la noche su hija ya no apareció. Entonces, pues por lo mismo, sí, yo no repliqué la información porque yo sí sentí que estaba como un poquito falsa, porque como dice el compañero, desde el momento que ella no puso la denuncia, así como hay muchos que aparecen en Alba, esa de Alba Kenneth creo que es, de los chicos desaparecidos, pues cuando uno ve eso, pues ya uno ya se preocupa porque dice, bueno, tal vez sí ya se dieron cuenta que no se fue con el patojo y sí está desaparecida, ¿verdad? Pero sí, la señora nunca fue a poner la denuncia y es lo que cabalmente dijo el compañero, dio nombres, ¿verdad? De personas. Entonces, eso sí se puede, como usted dijo, dar como una calumnia. Gracias, sí. Y sí, fíjense cómo evoluciona. Si ella va a poner una denuncia contra estas personas, ya deja de ser calumnia y se convierte en falsa acusación. Para que vean ustedes cómo cambia el delito. Si ella lo anuncia en la prensa o lo anuncia entre los vecinos, es calumnia. Pero si ya va con las autoridades, ya se convierte en falsa acusación. Y ya es un delito que pasa a, digamos, que ya ella comete un delito que es más grave. Y podrían demandar los afectados por calumnia y constituirse inquirientes por falsa acusación. Para que vean ustedes cómo va variando los efectos del delito
de acuerdo a dónde es que se hace la imputación. Bueno, los dejo porque ya tienen ustedes que ir a su clase. Y nos vemos el día lunes. Por favor, estúdiense la injuria, la difamación y todo lo que toca del capítulo 2, por favor. El lunes lo terminamos de ver. Muy bien, Lick, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Lick.